oración. Francisco, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Señor Jesús, hoy en este maravilloso día quiero darte las gracias por todas tus Sí, bendiciones Señor. que nos das día a día. Llénanos de paz, paciencia, sabiduría para tomar el camino correcto y tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Bendiciones para esta hermosa iglesia, todos sus pastores, todo tu pueblo que habitamos aquí. Cúbrenos con tu manto santo y no caer en el pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por venir esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a continuar nuestra serie que hemos estado haciendo basada en el libro de Josué. El texto de base ha sido Josué capítulo 1, versículo 1 al 11. Esa escritura la encontramos donde Dios le habla al líder Josué, al hombre de Dios, a que ellos crucen el río Jordán y avancen a lo que es tomar la tierra prometida. Entonces, la semana pasada tocamos el estudio número 13 y nos enfocamos prácticamente en Josué capítulo 13. Nuestra atención se dividió en dos partes. Una de ellas fue la primera parte, versículo 1, Josué 13:1, donde la Biblia nos dice que Josué ya era viejo, entrado en años, y Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. O sea que nos enfocamos prácticamente, el título el título para el estudio de la semana pasada fue estudio número 13, manteniendo un espíritu conquistador. Y prácticamente hablamos de lo que era la necesidad. Dios le estaba recordando aquí a Josué y al pueblo de Israel la necesidad de continuar avanzando en la vida cristiana, que ellos habían tomado tierra prometida ya habían prácticamente conquistado ciertas ciudades muy importantes en la tierra de Canaán. Pero Dios le recuerda al hombre de Dios que ellos no habían acabado, que todavía había mucha tierra por conquistar. Y esto prácticamente, hablamos la semana pasada, fue un recordatorio a lo que la vida cristiana es, que nosotros como pueblo venimos a Cristo, Dios nos salva, nos redime, nos liberta del pecado y nos va llevando a una vida de menos a más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Okay, la Biblia dice en Proverbios que el caminar del justo es como la aurora del sendero, el camino de la mañana va aumentando a través de lo que es la mañana, y eso es tan verdad. Pero también la semana pasada hablamos y consideramos algo negativo que podemos encontrar en el libro de Josué, y eso fue que Dios en el capítulo 13 le recuerda al pueblo de Israel que ellos tenían mucha tierra por conquistar. Pero después aprendimos un fenómeno espiritual, y eso lo vimos en Josué capítulo 18. Y el fenómeno espiritual en forma negativa que encontramos es que Josué les dice al pueblo de Israel, a algunas tribus, lo voy a leer, Josué 18, versículo 3, entonces Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo vais a esperar para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? O sea que lo que hablamos la semana pasada fue que Dios le recordó a Josué que había mucha tierra por conquistar, pero en el capítulo 18 vemos un fenómeno espiritual, que eso es un peligro para cada uno de nosotros, y eso es que aparentemente el pueblo de Israel llegó a un lugar de comodidad. Llegaron a un lugar donde hicieron lo suficiente, ya no estaban esclavos, ya no eran esclavos de Faraón, ya no vivían en Egipto, ya no están viviendo ahora en carpas de lo que es en tiendas del desierto, ya entraron a lo que es poseer la tierra prometida. Hasta cierto punto su vida ya estaba bendecida. Y lo que hablamos la semana pasada fue el peligro de lo que es llegar a un punto en la vida cristiana donde nos conformamos con lo que ya tenemos. Y eso necesariamente no necesariamente debe ser malo en el aspecto del vivir. Yo prácticamente hablamos la semana pasada que es aquí donde muchas veces podemos cerrar, ¿verdad? Venimos del mundo, ya no somos más drogaditos, gente drogadita, ya no somos más alcohólicos, ya no somos más perversos,
inmorales. Ya Dios nos bendice con esposos, familia, niños, casa, trabajo, y es ahí donde hay un gran peligro. Y el peligro es llegar a un punto en tu vida cristiana donde llegues a un lugar de comodidad, tanto donde ahora ya no estás avanzando. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hasta cierto punto, quizás no terminé en forma negativa, pero sí tocamos mucho lo que fue en el peligro de lo que es eso, lo que presenta. Esta mañana vamos a hacer la parte 2. Vamos a considerar ahora el mismo pensamiento, pero vamos a considerar ahora lo positivo, ¿ok? Porque lo positivo, lo negativo lo consideramos prácticamente la semana pasada. Queda mucha tierra por conquistar. Josué como hombre de Dios reta a su pueblo. ¿Hasta cuándo van a esperar? ¿Hasta cuándo van a claudicar en esto? Esta mañana vamos a enfocarnos ahora sobre un ejemplo, una persona en el libro de Josué que no hace eso. Él no llega a la tierra prometida y él no se queda conforme con solamente tomar a Jericó, cruzar el río Jordán. La Biblia nos da un personaje en el libro de Josué que es muy conocido y es un buen ejemplo. O sea que esta mañana vamos a hablar, el estudio va a ser estudio número 14 y el título para el estudio de hoy es estudio número 14, un ejemplo por seguir. ¿Okay? Esto es una prueba aquí. ¿Quién en el libro de Josué, qué personaje del libro de Josué, aparte de Josué, la Biblia identifica en el libro de Josué que es un buen ejemplo para un cristiano, una persona donde en el libro de Josué tú puedes leer de esa persona y Dios hacer referencia de esa persona que es un buen ejemplo que nosotros como cristianos debemos de seguir sus pasos? ¿Quién sería esa persona? A ver, eso es una prueba bíblica. Caleb o la mujer. ¿Ok? Rahab. Que vivía Rahab. Ya, ok. O sea que ella dijo Caleb, Rahab. ¿Quién más? A ver, ¿alguien le quiere atinar o tratar de? No me salga con Adán, ¿eh? Del libro de Génesis. ¿Ok? ¿Alguien más? No me diga Jesús tampoco, porque eso es el Nuevo Testamento. Ok, la hermana le atinó el primer nombre, Caleb. Ok, libro de Josué. Sabemos bien que es un libro de conquistas, más el título de esta serie es de nómadas a conquistadores, principios bíblicos para tomar tu tierra prometida. La Biblia nos dice que en el libro de Josué, o nos enseña que en el libro de Josué podemos aprender muchas enseñanzas bíblicas que podemos aplicar para nosotros en nuestro caminar con Dios. Y el libro de Josué nos da ejemplos, ¿ok? ¿Verdad? Habla de diferentes personajes donde tú puedes aprender. Algunos de ellos son negativos. Acán pecó contra Dios, Dios lo juzgó. Eso es un ejemplo negativo donde tú dices, no quiero vivir así, no quiero terminar así. Pero también Josué nos habla de personas, buenas personas, personas que se destacaron por su fe en Dios, por sus acciones, y son personas ejemplares que nosotros como cristianos podemos mirar sus vidas, estudiar de ellos y decir, wow, yo quiero ser así, yo quiero servir a Dios con ese espíritu, con ese ejemplo, ¿ok? Uno de ellos, yo me atrevería a decir que uno de los más importantes ejemplos del libro de Josué de esa magnitud es Caleb. ¿Okay? Y Caleb es un tremendo ejemplo que la Biblia nos habla, que nos enseña de cómo nosotros podemos alinear nuestra vida bajo las promesas de Dios y recibir en nuestra vida las promesas de Dios y disfrutar de las promesas de Dios. La semana pasada el estudio fue el 13 y hablamos de mantener un espíritu conquistador. Pero si usted notó y escuchó el estudio de la semana pasada, yo hablé de ese aspecto del espíritu de ser conquistador, de no aterrizar, de no quedarte conforme, de no vivir una vida mediocre, sino de seguir siempre avanzando. Pero yo realmente no hablé de Caleb.
¿Por qué? Porque Caleb está en el capítulo 14 y yo lo estaba preparando para hoy, ¿ok? O sea que hoy va a ser jonrón, aleluya. Que vamos a considerar ahora la vida de Caleb y vamos a considerar lo que Caleb nos enseña. Recuerde, esta es prácticamente parte número 2 del estudio de la semana pasada. Dios le recuerda a Josué que había mucha tierra por conquistar. Josué en el capítulo 18 reta a parte de las tribus y les dice, ¿hasta cuándo van a esperar entrar y poseer a todo lo que Dios tiene para ustedes? En el libro de Josué capítulo 14, ahora vamos a aprender de la vida de un hombre que fue diferente, y estoy hablando una buena diferencia, ¿ok? En nuestro texto para el día de hoy va a ser Josué capítulo 14, versículos 6 al 15, ¿ok? La Biblia dice, y los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir con él, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo de Jehová. Dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dame pues, note aquí el versículo 2 es clave a lo que estábamos hablando la semana pasada. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Pero el nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Entonces ahora vamos a enfocarnos en algo positivo. La semana pasada consideramos hasta cierto punto cosas confrontativas, ¿verdad? Caleb retó a partes del grupo del pueblo de Israel diciendo ¿hasta cuándo van a esperar? Esta mañana vamos a enfocarnos sobre la vida de Caleb, porque obviamente cuando leemos sobre la vida de Caleb llegamos a ciertas conclusiones. Caleb fue un hombre de Dios, Caleb fue un guerrero, Caleb fue un hombre de fe. Y fue esa fe que se manifiesta en la Biblia donde podemos aprender que lo introdujo a lo que fue las bendiciones de Dios. Y la Biblia tiene buenas cosas de decirnos con respecto a Caleb. Yo estaba pensando de esto, ¿ok? La Biblia, ¿cuántos saben en la palabra de Dios? ¿Verdad? Y si la Biblia hablara de tu vida en forma positiva y Dios dejaría tu nombre marcado en la Biblia en forma positiva, eso sería muy, muy valioso, sería grandioso. Yo no sé acerca de ti, pero a mí me gusta cuando alguien habla de mí de forma positiva, ¿verdad? Wow, Diego me ayudó, Diego esto. Y no estamos hablando de necesariamente orgullo, estamos hablando de algo positivo, algo lindo, que alguien se exprese de ti. Imagínate Dios, el creador del universo, expresándose de ti a todo el universo, a todo el mundo de forma positiva y dejar tu nombre marcado en la Biblia. Eso sería grandioso. Y cuando hablamos de Caleb, él fue uno de ellos. Dios habla de Caleb de forma muy positiva
y nos deja saber cosas muy hermosas de este hombre. Aparentemente en el texto que leímos, vimos y leemos que este hombre fue un hombre guerrero, un hombre de fe, un hombre de bendición y de promesas que Dios le había dado. Sin embargo, también la Biblia nos habla de Caleb en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 14, Dios dice algo de Caleb que es profundo, y esta escritura me ha marcado desde el comienzo de mi ministerio. Cuando yo salí de pastor, más o menos, ¿cuánto tiene Gabriel? 28. O sea que 26 años atrás, cuando yo y mi esposa fuimos a pionar nuestra primera iglesia en San Diego, California, esta escritura desde ese momento siempre me ha ayudado mucho. Y estas son las palabras de Dios hacia su siervo Caleb. Números capítulo 14, escuche esto, versículo 24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde él entró y su descendencia la tendrá en posesión. O sea que estas son las palabras de Dios, el creador del universo, hablando de este hombre llamado Caleb, cuando él tenía 40 años, y Dios dice, Caleb tuvo otro espíritu. ¿Otro espíritu de quién? Otro espíritu del resto de los espías. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel había salido de Egipto, iban por el desierto, iban a la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le había dado, y la Biblia nos dice que Moisés, el líder en ese entonces, manda a 12 espías, 12 líderes de las tribus de Israel para que vayan a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Y si usted recuerda la historia, cuando regresan con su reporte, 10 de los 12 regresan con un espíritu negativo, un espíritu de incredulidad, un espíritu que no pueden hacer esto, que había gigantes en la tierra, que iban a ser devorados, se veían como langostas. Y sabemos bien que 10 de los 12 infundaron temor en la generación, en el pueblo de Israel, al tal punto donde la Biblia nos dice que la gente se desanimó tanto que dijo, olvídate de las promesas de Dios, vamos mejor a Egipto, vamos a regresar a Egipto. La Biblia nos dice que Dios juzga a esos 10 líderes, ¿verdad? La ira del Señor se enciende, y eso fue una ofensa a Dios. Dios había hecho todo eso porque es un buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque los quería bendecir. Eso es quién es Dios. Dios no tenía que darle una tierra prometida de leche y de miel, pero sin embargo Dios los amó y los quería bendecir. Estos 10 hombres fueron despiadados en contra de las promesas de Dios, pero Josué y Caleb fueron hombres que dijeron, sí podemos. Si Dios nos ayuda, podemos. Y vamos a... Y eso marcó a estos 2 hombres. Ellos fueron los únicos 2 hombres de toda esa generación que entraron a la tierra prometida. La Biblia dice que el resto pereció en el desierto. Sus hijos entraron en lo que fue la tierra prometida. Pero aquí vemos que Dios dice, Caleb fue diferente. Cuando él tenía 40 años, él fue diferente. Él tenía un espíritu de fe, un espíritu de lo que tocamos la semana pasada, de ser conquistador, de no quedarse conforme con algo mediocre, con salir solamente de Egipto. Caleb fue un hombre donde quería obtener todas las promesas de Dios. Eso fue cuando él tenía 40 años. Ahora 45 años pasan, toda esa generación perece en el desierto, sus hijos ahora crecen y sus hijos ahora van a entrar a la tierra prometida. Y ahora llegamos a nuestro texto, ¿ok? Josué capítulo 14, escucha las palabras de este hombre, versículo 10. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora tengo, escuche, 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar.
Dame pues ahora este monte. O sea que lo que vemos aquí es que pasaron 45 años y aparentemente Caleb mantuvo el mismo espíritu, el espíritu de fe y de fervencia hacia las cosas del Señor. Y esto fue lo que me llamó la atención al estudiar esta escritura, que el tiempo no perturbó eso. ¿Okay? Y esto es muy importante de poder aprender de la vida de Caleb, porque como yo dije al principio, la vida de Caleb lo puede ayudar a usted en su caminar con Dios, en su relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Caleb tenía 40 años, él estaba en fe, él creyó en las promesas de Dios, él dijo, sí podemos, si Dios nos ayuda, Dios nos va a dar esta tierra. Vemos que pasan 45 años y Caleb mantiene el mismo espíritu y la misma postura, no la misma edad, ¿ok? Y ahora tiene 85 años. O sea que él ya está más arrugado, está más viejo, está más avanzado en tiempo y en años, pero aparentemente él no está viejo espiritualmente. Él sigue fresco, él sigue con un espíritu de fe, con un espíritu, amén, de fervor espiritual. Y esto es algo que debe de definir tu vida a través del caminar con Dios. Yo he servido a Dios desde 1986. Yo vine a Cristo a los pies del Señor cuando era jovencito, y en el mes de agosto de 1986, creo que fue el 14 de agosto, yo entré a una iglesia muy pequeña, escuché a un pastor predicar el evangelio, respondí a esa llamada al altar y Cristo Jesús cambió mi vida. Y desde 1986 he conocido a mucha gente, he tenido a muchos amigos y he visto mucha gente empezar bien en el caminar con Dios. Al comienzo, recibir fuego, ser tocados por Dios, libertados de las drogas, del pecado, de la inmoralidad. Pero una de las cosas que yo he visto en mi caminar con Dios, que no es tan difícil empezar bien cuando Dios te salva por gracia. ¿Cuánto dicen amén? Pero sí es un reto terminar bien al correr de los años. Uno de los retos más grandes que tú vas a tener en tu vida cristiana es este, que al correr de los años tu fe va a ser asaltada, atacada. Vas a experimentar por muchas tormentas, cosas en tu vida que va a afectar, va a querer robar tu fe. Pero escúchame, el tema es esto, no es tanto los combates, sino el tema va a ser... La pregunta va a ser, ¿puedes mantener tu fervor, tu espíritu de avivamiento al correr los años? Ok, quizás estás volviéndote un poquito más viejito, estamos un poquito más arrugado, pero eso no quiere decir que en tu espíritu tienes que ser viejo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y esto es algo bíblico, escúchame, esto es un principio bíblico, es más. El libro de Levíticos, yo sé que es un libro de esos libros donde tú cuando estás leyendo a través de toda la Biblia llegas al libro de Levíticos, es like, porque como que están las leyes y esto, el sacrificio y los animales, las tortolas y cortarle y echarle fuego y la ceniza y eso es uno de esos libros donde tú amén, lo lees y es like, wow, está pesado esto, ¿verdad? Pero Levíticos capítulo 6 habla de algo muy profundo que tiene directa conexión a tu servir a Dios. Escucha esto, ¿ok? Levíticos 6, versículo 8. Y habló Jehová a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que están sobre las instrucciones en cuanto al holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y las pondrá junto al altar.
Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas para afuera del campamento a un lugar limpio. El fuego, escuche esto, encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea que la labor del sacerdote era mantener el holocausto, la ofrenda en el altar. Y Dios establece algo perpetuo para siempre. El sacerdote tiene que asegurarse que en el altar haya leña y que el fuego nunca se apague. Ese era el trabajo del sacerdote. Cuando tú entiendes ese principio bíblico, tú entiendes que eso está hablando mucho más que un hecho hace 4,000 años atrás. Está hablando de un principio bíblico. La Biblia, amén, identifica que nosotros ahora somos sacerdotes en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todos nosotros tenemos un altar. Ese altar se llama tu corazón. Y nosotros como pueblo de Dios somos llamados como sacerdotes a mantener el fuego en el corazón, en nuestro corazón, en nuestro altar. Y ese llamado es perpetuo. Y el trabajo del sacerdote era asegurarse que no se apague el fuego. Y esto es un principio bíblico. Está hablando de un espíritu ahí. Escúchame, este es el espíritu que Dios miró en Caleb. Caleb fue diferente al resto de sus hermanos. Este hombre tenía fervencia, tenía un espíritu de fuego, de fe. Y esto, amado, involucra servir a Dios. Estoy hablando de mucho más emociones. Yo entiendo que tú y yo muchas veces podemos ser personas emocionales. Hay veces que te sientes un poquito agüitado, hay veces que estás en fuego. Yo entiendo eso es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, en nuestro interior tenemos que alinearnos a los ejemplos bíblicos que Dios nos da. Y uno de ellos es Caleb. Es un espíritu de fervencia. Y la manera que tú y yo somos conquistadores es de la manera que Caleb fue. No importa si tus años van avanzando, los años van a avanzar. Pero nosotros en nuestro espíritu debemos ser fervientes. Sea que tengas 40, sea que tengas 16, 20, no importa, 40, 50, eso es algo bíblico, es un principio bíblico. Escucha lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 11 dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. ¿Okay? Si algo demanda diligencia, nuestro caminar con Dios demanda diligencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Él nos dice, no seas perezoso. Ahora, vamos a ser honestos, todos somos seres humanos. ¿Cuánto dicen amén? Y la pereza nos quiere ganar, es más, eso es realidad. Amén. Yo y mi esposa estábamos esta semana mudándonos de casa y yo odio mudarme de casa porque me siento más viejito cada día, amén. Estoy cansado, agotado, lastimado, amén. Tengo las heridas de la guerra, aleluya. Aquí estoy cansado, me estoy agüitado y todavía me falta mucho trabajo, ¿ok? Y muchas veces uno está perezoso, no quieres hacer cosas, ok, todos pasamos por eso. Pero cuando hablamos en lo que es nuestra relación con Dios, no podemos darnos el lujo de vivir una vida perezosa. Pero ahí está la guerra. Todos tenemos una carne, ¿verdad? Todos tenemos algo interno, un hombre interior que no quiere someterse al señorío del Señor y quiere muchas veces traerte a un lugar de pereza espiritual. Y es más, esto fue el reto del líder Josué en capítulo 18, donde vimos la semana pasada. ¿Hasta cuándo van a esperar entrar y poseer todas las bendiciones del Señor? ¿Por qué esperaron? Porque si somos honestos, estaban cómodos. Ya no eran más esclavos bajo Faraón.
Ya no estaban viviendo más en el desierto, bajo la calor, ahora estaban en la tierra prometida, ahora estaban disfrutando de la fruta, las verduras, ahora estaban también disfrutando de las casas donde Dios les dijo, ustedes nunca edificaron, Dios se las está dando. Y el peligro ahí, la guerra y el combate es de llegar a un lugar donde tú, amén, estás tan cómodo, pero el problema es esto, en tu comodidad y pereza espiritual, tu fervencia va a ser atacada, tu fuego va a ser atacado. Hebreos capítulo 1, versículo 7 dice, y ciertamente hablando de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritu, está hablando de Dios, y a sus ministros Dios hace llama de fuego. Dios hace sus ministros, todos somos ministros, ¿cuánto dicen amén? No nada más se está hablando de los pastores, todos ministramos en la obra de Dios, en el templo, en la casa del Señor, sea ministerio, sea lo que tú hagas en la iglesia, cuando tú le hablas a alguien de Cristo Jesús. Y en nuestra escritura, en Josué capítulo 14, encontramos un hombre que fue diferente ante los ojos de Dios. Caleb fue diferente. Caleb tuvo un espíritu de fe cuando otros no tenían. Caleb tuvo un espíritu de confianza en las promesas de Dios cuando el resto del pueblo miró solo a los gigantes. Caleb en su espíritu vio posibilidades cuando el resto solo podía ver cosas que no podían funcionar. Eso es una decisión. Eso es una decisión personal. Nadie puede infundir fe en ti. Tú tienes que abrazarla. ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes la habilidad de mirar la vida. Es fácil ser negativo, ¿verdad? Si somos honestos como seres humanos. Es más, no toma mucho ser negativo. Lo único que tienes que hacer es escuchar las noticias y ya te conviertes en negativo. Porque la bolsa de valores, el dinero, la enfermedad. Agárrate de Dios. Que en Dios tú puedes ser positivo. Y Caleb, la Biblia nos dice, fue un hombre de fe. Ahora hay algo clave que yo creo en nuestra escritura, resalta aquí, que quiero realmente que ustedes, ya lo hablé, pero esto es algo que nos debe ayudar. La Biblia nos dice en nuestra escritura en Josué capítulo 14 que Caleb tenía 85 años de edad. Eso tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque eso nos dice y nos enseña que aquí había pasado muchos años ya. Es más, desde Números capítulo 14, ahora Josué capítulo 14, pasaron 45 años. ¿Okay? Eso quiere decir que Caleb tuvo la habilidad de mantenerse fresco como lechuga a través del tiempo. Y eso no es nada fácil. Hay algo bonito de tú mirar a cristianos que a través del tiempo, de las circunstancias, de las amenazas del infierno y de la vida, todavía mantienen su fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayer estábamos en el 180 en el concierto y una mujer que yo pastoreé, más o menos que 16 años atrás, más o menos 16 años atrás en mi servicio en español, yo la pastoreaba, ella era nueva en esos tiempos, andaba como todos nosotros arrastrando la cobija y viniendo del mundo y esto lo más. Pero sabes, ayer nos encontramos en el 180 y estaba visitando en nuestra ciudad, fue al concierto y ella está en fuego por Dios. Me abrazó, pastor, ¿cómo está? Ay. Y dije, wow, eso qué bonito que es. ¿Cuánto dicen amén? 16 años pasan y ves a una persona que conocías y la ves mejor que antes. Está más viejita. Espero que no vea esto. Pero su espíritu está más chulo. Su espíritu, ¿no, verdad? Fue una bendición. La abrazó. Es más, cuando vio a Jackie tenía que en ese tiempo como 3 años. Era un terror Jackie en ese entonces. En la guardería siempre me la corrían, me mordía a los niños, me la echaron de la guardería. Yo era el pastor y me la echaron a mi hija de la guardería. Imagínate, qué feo, ¿eh? Y el día que la echan, va y muerde a un niño y lo llevan al hospital ese día. Imagínense.
Y ahora ayer la vio y ahora mi hija tiene 18 años. Jackie, tú eras la que mordías a todo, dijo. Pero todavía está en fuego. Sirviendo a Dios, se tuvo que mudar por las circunstancias de la vida. Tuvo 4 hijos, 3 de ellos no están salvos. Pero ¿sabe lo hermoso de esto? Es que ella me mira y me dice, pero pastor, pero uno ya sí está salvo, aleluya. Y todos van a llegar a Cristo. Eso es fe. A través de los golpes, sí pasó por muchas dificultades. Yo fui pastor de ella por 4 años. Pero ¿sabe? Eso es algo que todos podemos hacer. Escúchame, todos pasamos por temporadas difíciles, todos pasamos por muchas veces amenazas demoníacas, todos vamos a pasar por tormentas, pero esas tormentas no tienen que robar nuestra fervencia de Dios, nuestro espíritu. Y Caleb fue esos hombres, uno de esos hombres. Yo tuve el privilegio de conocer y estar los últimos años con el pastor Wayman Mitchell, fue el líder de nuestro compañerismo. Y sabe una de las cosas que yo amaba de estar con el pastor Wayman Mitchell, que el pastor Wayman Mitchell tenía 80 y tantos años de edad y él siempre estaba en fuego. Amén. Cada vez que nos reuníamos, yo iba y lo llevaba a diferentes eventos. Cuando una persona se salvaba, él con 80 y tantos años, se convertía como un niño en el contento de lo emocionante que era ver gente salva, ver gente sanada en una cruzada de milagros. Muchas veces el pastor Mitchell siempre, cuando terminábamos una cruzada de milagros, estaban contentos y dice, Diego, vete a un Circle K, vamos a comprar un café y unos chiros, aleluya. Y se comía chetos, ahí un café negro y siempre veníamos hablando de lo hermoso que Dios había hecho las cosas en esa cruzada. Y él tenía 80 y tantos años de edad. Y la mayoría de nosotros que lo conocimos podemos decir amén a eso. ¿Cuántos dicen amén? Se emocionaba. ¿Por qué? Porque esto realmente es ser cristiano. ¿Okay? Caleb fue mucho más un cristiano ferviente de verbo. ¿Okay? Verbo en el sentido de que mucha gente, aleluya, Cristo vive, Cristo vive. Ok, está bien, Cristo vive hoy, pero ¿qué acerca 5 años después? O 10 años después. O 20 años después. Cuando alguien, amén, te vea, que te conoce, todavía tú puedes mantenerte en fuego. Esto es algo que ningún demonio te puede robar. Escúchame, los gigantes no le pudieron robar eso de su espíritu a Caleb. Los gigantes estaban en la tierra prometida, pero bajo nuestro texto, Caleb dijo algo muy poderoso, ¿ok? Y eso creo que fue en el versículo, ¿ok? ¿Dónde está? Aquí. Ok, fíjate, versículo 12, cuando está hablando Josué, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, ¿ok? Gente gigante, y que ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Pero fíjate esto, si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová ha dicho. O sea que él no ignoró aquí los gigantes, las ciudades fortificadas. Nosotros leemos eso y decimos, oh, eso, las ciudades fortificadas, ¿ok? Habían murallas. Esta gente era guerrera que estaba ahí. O sea que esto no era nada fácil, pero Caleb entendía algo. Dios está conmigo y si Dios pelea conmigo, no hay nada imposible. ¿Cuánto dicen amén? Eso es una postura. Eso es mucho más que enseñanza. Tu pastor te puede enseñar, te puede dar discipulado, tú puedes tomar las mejores notas, hacer lo que tú puedas hacer, pero eso tiene que ser un espíritu en ti, una decisión. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo voy a hacer. Esto es algo que debe de definir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ok, quiero hablar 3 cositas, 3 puntos rápidos que yo creo podemos aprender de la vida de Caleb. Número 1, Caleb tuvo un espíritu que podía mirar más hacia adelante y no atrás, más hacia allá. ¿Okay? Esto es algo que tú tienes que desarrollar en tu vida, ¿ok? Tener un espíritu de mirar hacia adelante. El peligro muchas veces de nuestro caminar con Dios es de quedarnos trancados con las cosas que pasaron ayer. Y no hay nada malo de mirar hacia atrás y considerar lo que pasó ayer. Es más,
Tu historia te puede enseñar cosas muy valiosas para no repetir las cosas negativas. ¿Cuánto dicen amén? Pero el peligro es que la nación de Israel tuvo muchos problemas, ¿verdad? Una de ellas es que la mayoría de ellos siempre estaban trancados en el ayer, en Egipto, en los pepinos, que yo no sé cómo le podían gustar los pepinos son del infierno, ¿ok? Los puerros y todo más y todo. Okay. Pero Caleb fue diferente, ¿verdad? En nuestra escritura, Caleb dice, dame ese monte, dame lo que me pertenece, voy a ir hacia adelante. Que el apóstol Pablo tenía ese espíritu. Es más, cuando tú haces un estudio, Caleb y el apóstol Pablo tenían muchas similitudes que los mantuvieron en un espíritu ferviente. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta. Tú tienes que desarrollar esto, que no te quedes estancado en el ayer, ¿ok? Aprende de las cosas. Es más, hay veces que es bueno considerar de dónde Dios nos sacó. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios tiene todavía bendiciones para nosotros. Número 2, el espíritu de Caleb siempre reaccionó con fe y no con miedo. ¿Okay? El miedo va a ser, ya hablamos de esto en una serie pasada, un estudio pasado, pero el miedo siempre va a querer robarte tus bendiciones. Y todos nosotros somos propensos a tener miedo. No hay nadie, es más, la gente que dice yo no le temo a nada ni a nadie, por lo general no son honestos. Que esos hombres que, no le temo a nadie, muéstrale una arañita, una víbora, a ver si. Okay. Todos nosotros sabemos lo que es temor. Y el diablo conoce lo que tú temes. Y él te va a muchas veces a exponer esto, ¿verdad? Y esto fue otro de los problemas del pueblo de Israel. Aparentemente ellos temieron a la estatura de los gigantes, a la fuerza de estas ciudades. Pero Caleb, amén, tuvo un espíritu que él fue llenado de fe. J. Oswald Sanders, si usted sabe, fue uno de mis autores cristianos más favoritos. Él dijo, Caleb nunca dejó de crecer, Caleb nunca dudó en su fe. Caleb alimentó su fe y necesitas aprender de esto. Si tú quieres ser un cristiano victorioso, ir conquistando tierras nuevas en tu vida cristiana, necesitas atacar y juzgar el temor y necesitas alimentar tu fe. Y por último, podemos aprender de la vida de Caleb que Caleb tuvo un espíritu que fue combativo y no pasivo. ¿Okay? Escucha lo que dice versículo 12. Esto fue lo que me cautivó. Ayer yo estaba estudiando esta escritura. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces de los que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, escucha esto, los expulsaré. Algunas traducciones dicen los echaré, pero esta traducción dice los expulsaré como Jehová ha dicho. Esto es poderoso, esto me cautivó. Esto fue el espíritu de Caleb. Caleb no fue un hombre pasivo. Caleb en su espíritu tenía un espíritu de combate. Y quiero que me escuches, ¿ok? Si tú quieres vivir una vida de victoria, tienes que aprender esta dimensión en tu vida. Tienes que aprender a expulsar cosas de tu tierra prometida. Que va a haber cosas en tu vida que van a querer tomar dominio. Va a haber gigantes, va a haber pecados, va a haber áreas de carnalidad, áreas en tu carácter que no van a ser sanas, no van a ser saludables. Y la manera que tú vas a saber eso es porque Dios te va a enseñar esas áreas. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos habla? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te enseña cosillas que quizás nadie las pueda ver. Todo el mundo dice, wow, qué bueno que eres. Y Dios te dice, sí, pero tienes que trabajar en esta área. O tienes que hacer... El Espíritu Santo es poderoso. Y muchas veces al leer la Biblia, al escuchar un sermón, Dios va a tratar con áreas. Y muchas veces le hacemos como que no le estamos escuchando. Y Dios te dice, no me ignores, te estoy hablando a ti. Ay, te está predicando, hermano. No, a ti te está hablando Dios, ¿ok?
Dios es bueno para hacerte eso. Dios lo hace con todos nosotros. Muchas veces Dios te va a enseñar cosas en tu vida que vas a tener que aprender a expulsar. Van a ser gigantes, van a ser áreas, actitudes, pecados, que quizás no son notables para muchos por fuera. Pero Caleb entendió algo poderoso. Si yo voy a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para mí, yo voy a ir a tomar esa tierra, está hablando de conquista aquí, y yo voy a expulsar esas cosas que no pertenecen a estar ahí. Acuérdate lo que él dice, si Jehová está conmigo, los expulsaré como Jehová ha dicho. O sea que él no está haciendo esto en la carne. Él sabe bien que Dios lo tiene que ayudar. ¿Y cuántos saben que Dios nos tiene que ayudar, verdad? Hay cosas que no podemos cambiar en nosotros, que no, pero con Dios sí podemos. Y con Dios vamos. Pero Caleb no se sentó de brazos, tomó su Starbucks y dijo, bueno, que Dios lo haga. No. Él dijo, dame ese monte, me pertenece a mí, yo voy a expulsar a esa gente, a esos demonios. Esto es algo que tienes que aprender a desarrollar. Si tú quieres mantener un espíritu ferviente a través de los años, vas a tener que cuidar tu corazón, vas a tener que vivir en fe, vas a tener que confrontar tus temores y vas a tener que aprender a expulsar cosas de tu vida que no son sanas. Áreas, dimensiones, vas a tener que, y esto solamente tú lo puedes hacer. Nota que en la Escritura Josué no lo hizo por Caleb. Josué no le dijo a Caleb, yo te ayudo, vamos a... No. Josué fue el líder. Caleb dijo, dame esta oportunidad, yo lo voy a hacer. Con Dios yo puedo hacerlo. Y la Biblia dice que eso fue exactamente lo que pasó. Es más, la Biblia nos enseña en nuestro texto, amén, que este lugar fue cambiado hasta por el nombre. La Biblia nos dice en el versículo lo que fue 15, fue 14, por tanto, Hebrón vino a ser heredada ahora de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel, pero el nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba. O sea que cambió hasta el nombre de la ciudad. Caleb aquí tomó dominio de esto, aparentemente aniquiló a los gigantes, y fue tanto la victoria, donde la Biblia nos dice, le cambió el nombre a la ciudad. Está hablando ahora de conquista, y fíjate cómo termina el versículo 15, y la tierra descansó de la guerra. Eso es poderoso. O sea que eso quiere decir que Caleb tomó tanto dominio para obtener la bendición que Dios tenía para él, que la Biblia nos enseña ahora, le cambia el nombre a la ciudad y literalmente exterminó al enemigo, donde ahora la Biblia nos dice cesó, descansó de tener guerra la tierra. Esto es dominio. ¿Cuántos dicen amén? Esto es dominio. Esto es un área donde él pudo entender, si yo voy a poder disfrutarla, voy a tener que hacer algo al respecto. Y esto fue, yo creo con todo mi corazón, esto fue lo que Dios vio en Números 14:24. Caleb, mi siervo, tuvo un espíritu diferente, Dios le dice. Fue diferente. Ahora la pregunta es esto, ¿dónde nos encontramos en todo esto? Todos nosotros somos pueblo de Dios y estamos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos nosotros tenemos áreas que Dios anhela, desea bendecirnos, sea de finanzas, de recursos, de bienestar, de salud, sea de matrimonio, sea nuestra relación con el Señor. Nunca aterrizamos, siempre vamos de menos a más. Y siempre tenemos que tener un espíritu que lo que es nos defina nuestras vidas espirituales de un espíritu de fuego, de avivamiento. Es más, Jesús lo pone de esta manera en Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, gente que tiene un espíritu interno, amén, de lo que es fe. El apóstol Pablo lo pone de esta manera, Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante
por ver si logro alcanzar aquello por cual fui también alcanzado por Cristo. Él dice, yo no soy perfecto, no está hablando de excusar ahí su pecado, él está diciendo, soy un ser humano, pero con Dios yo puedo alcanzarlo. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios tú puedes, y vamos a simplificar esto, ¿ok? El diablo es un mentiroso. La Biblia nos dice que él es el padre de la mentira, él es un ladrón, un asesino, y él quiere siempre robar las bendiciones de Dios. Dios, por otra parte, te salva, te liberta de tu Egipto y te lleva de menos a más. No te quedes a media. No te quedes satisfecho. No hay nada más, amén, feo de vivir una vida cristiana donde ya no estás yendo al infierno, pero ¿para qué echarle ganas? Porque Dios te llama a que le eches ganas. Haz todo lo que puedas en Cristo Jesús. Date completo. No dejes que el temor te robe. Y esto es algo que va a bendecir. Cierro con esto y ya nos preparamos para el servicio. Creo, no sé si compartí esto, pero hace unos días, unos meses atrás, un miércoles en un servicio, me encontré con un muchacho en el servicio donde yo lo conocí hace 20 y tantos años, 28 años atrás, en San Diego. Y yo trabajaba en un taller mecánico y él me vendía unos productos. Y cuando él me conoció hace 28 años, 30 años más o menos atrás, él me conoció que yo era cristiano en ese entonces, era un discípulo en mi iglesia madre, yo servía a Dios y estábamos sirviendo a Dios en ese tiempo. Los otros días me invita a comer, vamos a comer, estamos comiendo aquí en Prescott en un restaurante y estábamos platicando y él me dijo, Diego, dice, sabes, dice, yo te he conocido desde hace 28 más o menos y tantos años que te he conocido, y dice, y la misma fervencia que tú tenías para servir a Dios allá, todavía las tienes hoy. Y eso para mí me sirvió de bendición. Y la razón fue porque dije, gracias a Dios que no me dijo, Diego, eres más frío hoy. Te conocía cuando estabas en fuego, aleluya, y ahora es un tibio cristiano. Gracias a Dios que no me dijo eso. Gracias a Dios que por lo menos pudo descifrar y entender que el tiempo no tiene que calmar nuestro servir a Dios. Es más, yo creo que lo más que servimos a Dios, quizás sí estamos más maduros, no hay nada malo de hacer eso. Yo he madurado mucho más de 20, 30 años atrás, pero en mi espíritu todavía yo quiero servir a Dios y quiero ser ferviente para el Señor. Espero que eso sea para usted. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a prepararnos para el servicio. El pastor Greg está, amén, aquí en casa, va a predicar un sensacional sermón. Padre, te doy gracias, Dios, por este espíritu. Te doy gracias por el ejemplo que Caleb nos deja para nosotros, Dios, de ser conquistadores como pueblo de Dios, de ir de menos a más. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a aplicar nuestra vida a su ejemplo. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Recuerda el martes, servicio en español a las 7. Gracias.